en esta, eh, en esta tarde a meditar en una de las enseñanzas más grandiosas de la palabra de nuestro Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, les invito a que abramos nuestras Biblias en este pasaje. Es muy conocido, es un pasaje muy conocido. Y vamos a centrarnos en la enseñanza de este pasaje, tomando en cuenta pues algunos versículos más, algún contexto más en nuestras Biblias. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Ahí en sus lugares, hermanos, con reverencia a la palabra del Señor, leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje, el apóstol Pablo nos hace ver acerca de la naturaleza de nuestra Biblia, de lo que es nuestra Biblia, de lo que son las escrituras. En la mañana nuestro hermano Memo en la escuela dominical nos hacía notar que hay personas que piensan que pues la Biblia es un libro escrito por hombres, que es un libro que tiene errores, que tiene ciertas cosas que no están bien. Y se puede pensar muchas cosas de la Biblia. A través de los siglos, la Biblia ha sido atacada de muchas maneras. Constantemente la Biblia ha querido ser desacreditada. La Biblia se pone en evidencia. Luego se mencionan que existen ciertos errores. Se dice que, por ejemplo, Jonás no pudo haber sido tragado por una ballena. Bueno, pues la traducción que se tenía hace años, la versión 1909 y en otras versiones de la Biblia, se traducía el pez, el gran pez, como una ballena, porque así lo traducían, pero eso no quiere decir que haya sido una ballena, simplemente la versión 1960 que nosotros utilizamos dice que Jonás fue tragado por un gran pez, ¿sí? Porque las ballenas no tienen esa capacidad de poder tragar a una persona. Bien, y entonces hay personas que dicen, bueno, entonces hay una contradicción, hay un error, hay cosas que no están bien en la Biblia, ¿sí? Luego hay personas que mencionan, hay pasajes de la Biblia que no aparecen en otro lado y por lo tanto, pues cómo comprobar que realmente fueron dichas de la manera correcta. Por ejemplo, abra su Biblia en Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice la siguiente manera. No pasemos por alto el pasaje que estamos tomando en consideración en esta tarde, ¿sí? Pero Hechos 20:35 es un texto muy famoso. Hechos 20:35 dice de la siguiente manera. Fíjense bien, hermanos, lo que dice este pasaje. Hechos 20:35. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Miren, las palabras que el Señor Jesús dijo. Bienaventurado es dar que recibir. Ahora, díganme, hermanos, díganme en qué evangelio, en cuál de los 4 evangelios está esta frase que dijo el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. A ver, ¿cuántos evangelios son? Son 4 evangelios. A ver, repitamos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Y el evangelio de Judas, ¿verdad? Que fue encontrado también. No, bueno. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, de los 4 evangelios, ¿en dónde están estas palabras? ¿En dónde los leyó? ¿Lo leyó en Mateo? ¿Lo leyó en Lucas? ¿Lo leyó en Marcos o en Juan? A ver los que crean que fue en Mateo, que está en Mateo. A ver, levanten su mano. Adrianita levantó su mano en Mateo. Los que digan que en Marcos, a ver, levanten su mano, que está en Marcos. Los que digan que está en Lucas. Hermano Elisea, dice que sí. Ok, en Lucas. Los que digan que está en Juan, Evangelio de Juan.
Hermana Mane. Ok, muy bien. ¿Y Tere, dónde está este texto? En ninguno, exactamente, no está en ninguno. No está en ninguno de los 4 evangelios. Y entonces algunas personas dicen, a ver, muéstrame en los evangelios dónde dice el Señor. Dice, eso no es verdad. Y lo que veíamos en esta mañana también acerca de la famosa carta de Judas, en donde dice que Satanás tuvo una lucha con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde lo dice en el libro de Génesis? ¿O dónde lo dice en los libros de la ley? Ya sea Deuteronomio, Números, Levítico, o en Éxodo. ¿Dónde lo dice? No lo dice. ¿Y dónde está la profecía de Enoc escrita en el libro de Génesis? Porque en Génesis capítulo 5 están los grandes hombres de fe del Antiguo Testamento, antes del diluvio. Ahí aparece Enoc. ¿Y dónde está la profecía de Enoc? No aparece. Entonces hay quienes dicen, bueno, es que esos pasajes son apócrifos, esos pasajes están incorrectos, esos pasajes no deberían estar ahí, deberían ser sacados de la Biblia, o la Biblia tiene errores, la Biblia está alterada, y hay muchas opiniones acerca de este asunto. Luego hay un pasaje muy conflictivo en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Les invito a que leamos este texto, por favor. En 1 de Juan capítulo 5 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Y miren, dice de la siguiente manera, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Muchos dicen que este versículo no está en los más antiguos manuscritos, que no están en los pergaminos más famosos de la antigüedad, de donde se traduce el Nuevo Testamento, y que por lo tanto ese es un pasaje que no debe estar, porque aquí con este versículo se está probando que Dios es Dios trino, es uno y trino a la vez. Otra vez, veamos el texto, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Y dice, y estos 3 son uno. Ahí está la Trinidad, hermanos. Ahí está la enseñanza de la Trinidad. Y hay quienes dicen, no, es que ese texto es un texto espurio, es un texto que no debe estar ahí, es un texto que no aparece en los manuscritos. Y entonces hay conflicto así con esos versículos. Y podemos mencionar más versículos de esta manera, en donde se hace notar que la Biblia tiene errores, que la Biblia tiene añadiduras, que la Biblia está falseada, que la Biblia está condicionada, y muchas cosas que se habla acerca de la Biblia. Pero el apóstol Pablo escribe allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Toda la escritura. Cuando dice que toda es toda la escritura, todo lo que la escritura dice fue dicho por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está en nuestras Biblias, aunque en un momento dado pareciera que hay ciertas contradicciones, hay ciertas cosas que no entendemos, Dios lo inspiró. Ahora déjenme mencionarles de esto. Hay 2 libros de la Biblia que no se menciona a Dios. 2 libros de la Biblia que no se menciona a Dios. ¿Cuáles son los 2 libros de la Biblia que no mencionan a Dios? A ver, hermanos, todos los que han leído su Biblia. ¿O si han leído su Biblia, hermanos? No me digan, hermanos, no me digan que no hayan leído su Biblia por lo menos una vez al año. A ver, les quiero hacer esta pregunta, esta encuesta. ¿Cuántos han leído la Biblia entera por lo menos una vez en su vida? Por lo menos una vez en su vida. ¿No han leído, hermanos, toda la Biblia? No, hermanos, entonces a partir del 1 de enero va a haber penitencia. Vamos a inaugurar la penitencia aquí en la iglesia. Y la penitencia es venirse al templo a estar leyendo 5 capítulos diarios, porque no es posible que sigamos nuestra vida espiritual sin leer la palabra de nuestro Dios, sin meditarla, sin apropiárnosla. Bueno, eso lo dejamos más al pendiente, más adelante. Pero debemos de leerla. Ahora, ¿cuáles son los 2 libros que no mencionan a Dios? 2 libros de la Biblia.
el libro de Esther y el libro de Cantares. Ahora, porque no mencionan a Dios, porque estos libros no mencionan a Dios, ¿por eso dejan de ser inspirados? No, hermanos, fueron estos libros, a pesar de que no aparece la palabra Dios en ninguna de sus formas, sin embargo, son libros inspirados por Dios, aunque no aparezca su nombre. ¿Por qué Dios no quiso que apareciera su nombre? Pues Dios lo sabe, Dios así lo quiere. Y debemos de aceptar tal y como Dios lo está diciendo en su palabra. Nosotros aceptamos, hermanos, el canon. El canon es la regla que siguieron para poder determinar cuáles eran los libros realmente sagrados, los libros inspirados por Dios. Los judíos establecieron claramente que solamente hay 37, no, ¿cuántos libros son del Antiguo Testamento? A ver, pregunta, hermanos. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? 40, 50, 60. Yo les iba a decir, pero les quiero hacer preguntas ahora. ¿Sí? A ver, ¿cuántos libros son en total de la Biblia? Son 66 libros. ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? No me digan que no lo saben, hermano. No, hermanos, este último día va a haber taches, hermanos. Va a haber 5 de calificación, ¿eh? ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? Son 27, hermanos. Y entonces, si son 66 en total, vamos a restar 27. ¿Cuántos quedan? Te quedan 39. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? 39, hermanos. Apréndase eso. Esos son de kinder, esos son de los parvulitos, hermanos. Vamos a tener que mandarlos allá con los niños. No, hay que refrescar esos conocimientos que son tan fundamentales. Tenemos que aprender bien, hermanos, eso, porque, miren, hay gente allá afuera que sí lee la Biblia, ¿eh? Que sí la lee. Y que en un momento dado nos va a poner en aprietos si no conocemos bien nuestra Biblia, ¿sí? Así es que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hermanos, de los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, hay pasajes que son muy especiales que uno pareciera como que no son inspirados por Dios, pero Dios así los quiso, así los puso. Y nosotros estamos siguiendo la regla o el canon que los judíos piadosos, los rabinos, los sabios, bajo la dirección de Dios, pusieron en orden los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros no tenemos los libros apócrifos o los libros ocultos? La palabra apócrifo no es una palabra así como para llenarnos de espanto y blasfemia. No, no, no. La palabra apócrifo significa oculto. ¿Por qué oculto? Porque la enseñanza no va acorde a lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está el libro de Judith, el libro de Baruch, los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, etcétera. Fueron 7 libros, son 7 libros, y Tobías también. Y esos libros no fueron colocados dentro del canon del Antiguo Testamento porque no seguían la misma regla o la misma forma que aparece en el Antiguo Testamento. No llevan la misma manera, no llevan la misma enseñanza. Y entonces por eso se hicieron a un lado. Los rabinos piadosos colocaron solamente los 39 libros. Por eso nosotros nos basamos en esa regla judía. Por eso no tenemos libros apócrifos. Y por eso es que desde Génesis hasta Malaquías y de Mateo a Apocalipsis, creemos que todos estos libros son inspirados por Dios. Aunque entendamos o no entendamos ciertos pasajes de la Biblia, debemos de tomar en consideración que si Dios lo dijo por una razón muy especial y que si no lo entendemos en este momento, algún día lo vamos a entender. Así es que debemos de estar preparados porque tarde o temprano Dios nos va a revelar su palabra. Dice en el libro de Deuteronomio están escritas estas palabras: las cosas ocultas pertenecen a Dios y las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Dios nos va a revelar lo de su palabra algún día. Tal vez no entendamos todo,
pero tarde o temprano Dios nos lo va a revelar. Así es que debemos de estar conscientes de que la Biblia fue inspirada completamente por Dios. Dice el apóstol Pablo, fíjense bien, bueno, lo escribe el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora miren, Primera de Crónicas comienza con capítulos de muchas genealogías. Veamos, por favor, vayamos hasta primera de Crónicas. Por favor, vayamos rápidamente. Primera de Crónicas, ¿sí sabe dónde está Crónicas, verdad, hermanos? ¿O no? ¿O nos vamos con los parvulitos? ¿Con quién comienza? ¿Quién es el primer nombre? ¿O cuál es el primer nombre que aparece en el versículo 1 del capítulo 1 de Crónicas? Con Adán. Y vean ustedes, hermanos, comienza con toda una serie de genealogías. Ahora, tiene chiste, hermanos, tiene chiste un montón de nombres que aparezcan en estos libros, o en este libro. ¿Tiene chiste o no tiene chiste? A ver, hermanos, les quiero hacer otra pregunta. ¿Tiene chiste o no tiene chiste que haya genealogías aquí en este libro? Sí. ¿Sabe que a causa de estas genealogías es que podemos darnos cuenta de la genealogía del Señor Jesús? Y hay dos genealogías del Señor Jesús. Una está en Mateo y otra está en Lucas. Y podemos tener un seguimiento tan especial en la persona del Señor Jesús. ¿De quién era hijo, según Mateo, de quién era hijo el Señor Jesús? Primero, fíjense bien, primero, no me cambien la Biblia, hermanos, no me la cambien, ¿no? Porque si no vamos a meter herejías aquí. En Mateo capítulo 1 dice el Evangelio del Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué pone a Abraham y a David? Porque Abraham es el padre de la fe y porque David es el que Dios le dio la promesa de que un día uno de sus descendientes iba a ser el rey eterno, y ese es el Señor Jesús. No por algo están esas genealogías aquí. Es para demostrar quién iba a ser el Señor Jesús. Fíjense bien, hermanos, qué importancia es. Y en el Evangelio de Lucas, la genealogía va hasta Adán. Entonces tiene su razón de ser. Y todo está inspirado, aunque en un momento dado nos cueste trabajo poder entender por qué razón están ciertos capítulos. Y aunque tal vez digamos esto no lo entiendo para nada, pero Dios tiene una razón de por qué está escrito ahí. ¿Sí? Hace unos domingos, nuestro hermano Aldo le tocó compartir la palabra del Señor, de dar la predicación, y mencionó el capítulo 1 de Ezequiel. Hermanos, el capítulo 1 de Ezequiel está bien difícil de interpretar. Y cuando uno se mete a estudiar el libro de Ezequiel, pues uno se quiebra la cabeza porque ¿quiénes son esos seres con 6 alas y con cara de humano y cara de águila y cara de león y etcétera? Y pues uno se hace a veces trizas pensando en eso, pero hay una razón de ser. Que no la entendamos es otra cosa, pero Dios lo puso ahí porque Él sabe qué es lo que va a ocurrir. Y es inspirado por Dios, sí. Ahora, veamos, por favor. Vayamos hasta 2 de Pedro capítulo 1, por favor. 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, por favor. De las tres personas de la Trinidad, ¿quién inspiró la Biblia? Vamos a ver aquí, por favor. Vayamos ahora hasta 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué cosa? Otra vez, la misma palabra que aparece en
segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Ahora veamos aquí, dice el texto, que hablaron siendo inspirados ¿por quién? ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Toda la Biblia, es decir, desde Génesis 1:1. A ver, ¿cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza la inspiración. Ahí el Espíritu Santo fue el que colocó esas palabras. Y cuando leemos capítulo 22, versículo 21 de Apocalipsis, vamos a ese texto. 22, 21 de Apocalipsis, por favor. ¿Y cómo dice este texto? Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién inspiró este último versículo? El Espíritu Santo. Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. De tal manera que es el mismo Espíritu de Dios quien nos revela, quien nos enseña, quien nos muestra lo que tenemos que aprender para crecer espiritualmente. Por favor, ahora vayamos hasta el Evangelio de Juan. Ahora vamos hasta el Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 16, del Evangelio de Juan, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera, pero cuando venga, ¿quién? Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar paso a paso para entender la palabra de Dios? El mismo Espíritu Santo. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a guiar para poder entenderla? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es depender y pedirle a Dios o pedirle al Espíritu de nuestro Dios que sea el que nos revele su palabra. Que cuando estemos leyendo, ya sea un salmo, un capítulo de Proverbios, un capítulo de los Evangelios, etcétera, le tenemos que decir, Señor o Espíritu Santo, revélame tu palabra, enséñame, para que de esta manera podamos entender la palabra de nuestro Dios. Si lo queremos entender con nuestra sabiduría humana, no lo vamos a lograr, hermanos, no lo vamos a lograr. ¿Se acuerdan ustedes que el faraón en el tiempo de José tuvo 2 sueños? ¿Sí? Tuvo 2 sueños. A ver, ¿cuál fue el primer sueño del faraón? ¿Qué soñó el primer? ¿Cuál fue el primer sueño del faraón? Soñó 7 ¿qué? 7 vacas gordas, dice, y luego 7 vacas flacas. Bien. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía en ese sueño? Que las flacas devoraban a las robustas. Muy bien. Y luego, ¿cuál fue el segundo sueño? Espigas de trigo. 7 espigas frondosas, llenas de vida, y 2 espigas que casi estaban muertas, marchitas propiamente. Y las marchitas devoraban a las otras, a las que estaban frondosas y estaban con mucha vida. ¿Pudo entender el faraón lo que estaba ocurriendo? ¿Qué tuvo que hacer el faraón? Tuvo que pedir ayuda. O mejor dicho, le dieron la ayuda porque le dijeron, allá en la cárcel hay un muchacho que sabe interpretar los sueños, porque ese muchacho ya nos había interpretado a nosotros. Se trataba del copero, porque el panadero ya había muerto, ¿sí? Porque lo mandaron a matar. Pero el copero le dijo al faraón, hay un muchacho que sabe interpretar. Y cuando llegó José ante el faraón, José no dijo, yo sé lo que significan sus sueños. No, Dios es el que va a darles la respuesta. Ahora, en el tiempo de Daniel, el rey Belsasar vio una mano que estaba escribiendo en la pared. ¿Y se acuerdan qué frase o qué palabras escribió esa mano? ¿Recuerdan esas palabras
de antiguas. Sí, sí, pero ¿cuáles son las palabras así en ese idioma? Mene, tekel, uparsin. Así estaba escrito, ¿sí? Y el rey Belsasar y todos sus súbditos, ¿entendieron esas palabras? No las entendieron hasta que llegó Daniel. Daniel pudo interpretarlas. ¿Por qué? Porque Daniel tenía la sabiduría de Dios. Así José tenía la sabiduría de Dios, también Daniel. ¿Podemos interpretar correctamente la Biblia con nuestra sabiduría humana? Claro que no, necesitamos de la intervención del Espíritu de Dios porque Él fue el que la inspiró. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu de nuestro Dios que sea Él que nos hable a nuestro corazón, que a través de la lectura, la meditación de su palabra, podamos entender lo que está diciendo el pasaje bíblico. Porque de lo contrario, pues sí echamos a perder todo. Y cometemos muchos errores. Por eso es que, como dice el apóstol Pablo y lo dice el apóstol Pedro y Juan, que surgen muchos falsos profetas porque dan enseñanzas erróneas, porque lo dan en su propio criterio, lo dan en su manera muy personal de interpretar la palabra de Dios sin tomar en cuenta la presencia del Espíritu de Dios. Y otra vez, volviendo otra vez a Juan capítulo 16, dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren qué cosa tan tremenda. Hoy hay mucho debate acerca de las profecías, de que va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, pero miren, tenemos que depender del Espíritu de Dios para que Él sea el que nos revele su palabra. Entonces, hermanos, debemos de tomar en consideración que la escritura, toda la escritura que tenemos en nuestras manos es inspirada por Dios, aunque en un momento dado no la entendamos, pero hay que estar leyendo, hay que estar meditando, hay que estar tomándola en consideración en nuestras vidas. Día tras día debemos de estar alimentándonos de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos hasta 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, por favor. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Y 1 y 2, hermanos. 1 y 2. Versículos 1 y 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, quitando todo obstáculo que nos impida meditar correctamente la palabra de Dios. Ahora veamos el versículo 2. Desead como niños, ¿qué clase de niños? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Entonces, quitando todo aquello que nos estorba en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, mire hermano, si usted está leyendo la Biblia y en ese momento se está llenando de coraje contra su esposa o contra uno de sus hijos, ¿le va a poder entender? Claro que no, porque hay un obstáculo, hay algo que está mal, ¿sí? Debe estar centrado, debe estar en paz, debe estar en armonía con Dios. Y si en un momento dado hay un obstáculo que de momento sienta preocupación o ansiedad o que me dé coraje por algo, debo decirle, Señor, ayúdame, límpiame, quítame eso para que pueda entender tu palabra. Y entonces Dios va a hacer la obra en mi corazón y esa palabra me va a alimentar. Porque de lo contrario, entonces habrá problemas. Ahora vamos al Salmo 19, por favor. Salmo 19. El Salmo 19, que es muy conocido y hasta lo cantamos. Salmo 19. ¿Cuáles son los efectos de la palabra de Dios? Fíjense bien, hermanos, qué tremendo es lo que dice acá este pasaje. Salmo 19, versículos del 7 al 9.
Salmo 19 del 7 al 9. Primero, la ley de Jehová es perfecta, ¿y qué hace? Convierte el alma. Luego, segunda frase, el testimonio de Jehová es fiel, ¿y qué hace? Hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿y qué hacen? Alegran el corazón. Siguiente frase, el precepto de Jehová es puro, ¿qué hace? Alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, ¿y qué hace? Permanece para siempre. Y último, los juicios de Jehová son verdad, ¿y qué hacen? Hace que todos seamos justos, ¿sí? Entonces, hay efecto. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios produce grandes cosas en nuestras vidas. Es algo increíble, ¿sí? ¿Ha visto usted ciertas rocas con cierta manera especial, ciertas figuritas que tiene una roca? Luego hay ciertas rocas que como que le dan la imagen o le dan la idea como la cabeza de un caballo. O una roca que le hace ver como una figura humana. Rumbo, rumbo a Izmiquilpan, rumbo bueno, pasando Pachuca, yendo hacia Izmiquilpan, hay unos cerros que hasta arriba hay rocas, le llaman a esas rocas los obispos, porque parecen así, parecen obispos, y le dan ciertas figuras. Dicen que todas esas figuras de las rocas es porque el agua que va cayendo, la erosión del agua o del viento va produciendo efecto. Pues la palabra de Dios, cuando llega a nuestro corazón, vamos a poner así, está erosionando, pero en forma sagrada, en forma benéfica, nuestros corazones, nos va transformando, ¿sí? Va quitando todo aquello que está mal en nuestras vidas, nos va limpiando, nos va transformando, nos va refinando, porque si veníamos, o venimos, mejor dicho, si venimos a los pies de Cristo con una vida, pero hecha pedazos, por la obra del Señor a través de su palabra, nos va transformando y va haciendo cosas increíbles. De tal manera que a través de los años, nuestra misma familia hasta luego llega a decir, ay, te veo diferente, ya no eres el mismo. Antes eras esto, sí, pero antes, ahora ya soy diferente. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios hizo efecto en nuestros corazones, ¿sí? Dice el Señor en su palabra que su palabra no llegará a él vacía, porque su palabra va a hacer efecto en nuestros corazones, porque es inspirada por Dios, hermanos, no es una palabra cualquiera. Tenemos un mensaje grandioso aquí en nuestras Biblias día tras día, y ese mensaje nos ayuda a vivir en victoria, a vivir en la bendición de nuestro Dios, cuando lo tomamos tal como debe ser, bajo la dirección de nuestro Dios, ¿sí? Así es que debemos de tomar en cuenta que la palabra de Dios es inspirada y que produce efectos benéficos para nuestras vidas. Hermanos, si usted supiera de un remedio que le curara todas sus enfermedades, ¿se lo tomaría? Pues sí, pues este es el remedio para nuestra vida espiritual. Entonces debemos de tomarlo en cuenta. Pero ¿sabe qué? Hay quienes dejan su Biblia después del culto en un armario, en una repisa, en un librero, ¿sí? Se cuenta de una hermana que dice que en un día de la semana andaba buscando sus lentes. No encuentro mis lentes, no encuentro mis lentes. ¿Sabes dónde estaban? Las había dejado el domingo en la Biblia, y ahí la Biblia la había dejado, porque no la estaba usando de la manera correcta. Todos los días debemos alimentarnos. Hermanos, ¿todos los días come usted? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes son faquires? ¿Quiénes son como los lamas tibetanos que dejan de comer por varios días? ¿Sí? ¿Sí? No, ¿verdad? Nosotros no somos así. Es más, a cada rato estamos comiendo. Hermanos, yo tengo ahí cacahuates, tengo dulces, tengo por ahí unos plátanos, cosas así, porque todo el día, y sobre todo el café no me falta, ¿sí?
porque necesito y mi cuerpo hasta me está diciendo, ya tómate tu cafecito, ya tómate tu cafecito. Pues de la misma manera, deberíamos de pensar, ya toma la palabra de Dios, ya toma un capítulo y apropiatelo, ¿sí? ¿Y sabe qué? Esto nos produce gozo, bendición, fortaleza, ánimo para seguir adelante. Déjeme terminar con esto. ¿Quiere ver a un cristiano desanimado? Pues ese cristiano desanimado está así porque no toma en cuenta lo que dice su palabra. ¿Quiere ver un cristiano animado y entusiasta y lleno de fe? Es porque está leyendo la palabra de Dios, porque se está alimentando diariamente, ¿sí? ¿Quiere ver un niño triste, un niño que no juegue, un niño que le cueste trabajo correr? No lo alimente. Pero quiere ver un niño vigoroso, un niño fuerte, un niño animoso, un niño que salta, que corre, que hasta anda pintarrajeando las paredes de la casa, pues aliméntelo bien. Pues de la misma manera, hermanos, vamos a alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, qué bendición que el Señor nos ha dado su palabra, que es inspirada para que por ella crezcamos, veamos cosas grandes en nuestras vidas y, y podamos servirle de la manera correcta. Así es que tomemos en cuenta esto, hermanos. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero hay que tomar en cuenta lo que dice su palabra. ¿Cómo quiere llegar al 31 de diciembre del año 2025? ¿Animoso? ¿Gozoso? ¿Lleno de fortaleza espiritual? ¿O todo cabizbajo, todo triste? ¿Cómo quiere llegar? Pues yo les animo, hermanos, que lleguemos fortalecidos, animados, pero tomando en cuenta la palabra de nuestro Dios. Luego algunos hermanos dicen, bueno, ya, pero ¿por qué su Biblia está tan viejita? Y pues porque pues, es la de todos los días, ¿sí? Y miren, una Biblia viejita, una Biblia que está así usada, quiere decir que usted la está tomando en consideración. Si su Biblia queda impecable todos los domingos, es porque usted ni siquiera la utiliza. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y nos anime. Oremos, Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque, Señor, nos has dado a través de ella grandiosas promesas, nos das fortaleza, nos